Bien, hermanos, vamos en esta mañana a continuar con el expositivo de Corintios, como nuestro hermano Jaiber lo mencionaba hace un momento. El capítulo 15 es el capítulo más largo, más específico sobre el tema de la resurrección tanto de Cristo como la resurrección de nosotros los creyentes. Y quisiera, hermanos, que para estudiar este pasaje lo dividiéramos en 4 partes, del verso 50 al 58. Vamos a dividirlo en 4 partes, pero planeo, hermanos, que veamos 2 partes hoy y en la siguiente ocasión que nos corresponda, hermanos, veremos las otras 2 partes. Este pasaje, hermanos, entonces, del verso 50 al 58, nos va a enseñar 4 afirmaciones acerca de la resurrección final de los cristianos. ¿Sí? Ese va a ser el tema de este pasaje. 4 afirmaciones sobre la resurrección final de los cristianos. Y antes de que iniciemos viendo en detalle algunas cosas de los primeros versículos, quisiera que pensáramos en algo. Hay un traje que cuesta $12 millones. 12 millones de dólares. Es muy costoso. Y este traje le permitiría a usted, si usted lo adquiriera, casi son 48.000 millones de pesos. Es como lo que cuesta hacer un hospital más o menos aquí en la ciudad. Si usted tuviera este traje tan costoso, usted podría vivir 8 horas en el espacio exterior. ¿Cuál traje es ese? El traje espacial, el traje de los astronautas. Este traje de los astronautas está adaptado para que los astronautas puedan investigar y puedan ir al espacio exterior. En el espacio, por supuesto, hermanos, hay condiciones muy extremas. Por un lado, hay un frío extremo que puede estar entre -100 y -200 grados, incluso más. Pero si usted en el espacio se pone de cara al sol, el sol podría calentarlo a usted a más o menos 130 grados centígrados. Imagínese eso. Así que es necesario que usted pueda tener un traje adecuado para que usted no vaya a morir ni de frío en segundos, ni de calor o de pronto adquiriendo un cáncer de piel por exponerse al sol. Este traje, hermanos, del astronauta tiene por lo menos 14 capas de protección. Imagine eso. Pesa, aquí en la Tierra, 130 kilos. Un traje pesadísimo. El casco es de policarbonato, es muy espeso y tiene mucha tecnología, tiene micrófono, tiene cámara, tiene calefacción, tiene hasta un rascador de nariz para que el astronauta se pueda rascar. No hay ropa, hermanos, más sofisticada que el traje de un astronauta. Definitivamente nuestro cuerpo no sería apto, así como es, para vivir en el espacio exterior que es conocido como el segundo cielo. Mucho menos, hermanos, mucho menos nuestro cuerpo podría vivir en el tercer cielo. Si necesitamos un traje tan caro, tan complejo para poder ir al espacio exterior, ¿qué tipo de traje se necesitaría para poder ir al tercer cielo? No hay un traje en esta tierra, no hay nada que se pueda hacer para que usted pueda ir al tercer cielo con un traje humano. Ese traje, hermano, que usted necesita para ir al tercer cielo, para ir a la eternidad, es el traje que se conoce como el cuerpo glorificado. Y ese cuerpo glorificado le va a ser otorgado a usted, si ha creído en Cristo, el día de la resurrección final. Y ese es, hermanos, el tema de este pasaje. En este pasaje, Pablo nos va a hablar en detalle
acerca de ese cuerpo que es adaptado para la vida en la eternidad. Así que vamos a empezar viendo, hermanos, en los versículos 50 y 53, en esos dos versículos, nuestra primera afirmación. La primera afirmación de este versículo es que la resurrección final de los cristianos es necesaria para su entrada al reino de Dios. Esa es la primera afirmación y vamos a explicar estos dos versículos que son el versículo 50 y el versículo 53. Es absolutamente necesario, hermanos, que los cristianos puedan ser resucitados en el día final para que así puedan entrar en el reino de Dios. Con el cuerpo que usted y yo tenemos hoy, no podemos entrar al reino de Dios. Es imposible que este cuerpo y que esta alma, bajo la corrupción a la que estamos sujetos, podamos entrar al reino de Dios. Se requiere, hermanos, que seamos vestidos de un traje especial para poder entrar a este reino de Dios. El versículo 50 nos enseña, hermanos, el apóstol Pablo allí, que la carne y la sangre no pueden, mire, heredar el reino de Dios. Note que el apóstol Pablo usa una palabra de imposibilidad, la palabra no pueden, es decir, que nuestro cuerpo, nuestros huesos, nuestra sangre no son adaptados para poder ingresar a ese lugar que Pablo llama aquí el reino de Dios. Y esto es, hermanos, debido a que nuestro cuerpo es un cuerpo corrupto e inmortal. El cuerpo humano es un cuerpo corrupto e inmortal y por eso el cuerpo no puede entrar al reino de Dios. La expresión, hermanos, en el versículo 50, reino de Dios, que Pablo usa aquí, debe entenderse apropiadamente. Reino de Dios aquí significa el estado eterno. Cuando se consume la historia de redención y empiece la nueva creación. Así que reino de Dios aquí, hermanos, debemos entenderlo como aquel estado que se inaugurará después de la resurrección última de los muertos. En otras palabras, reino de Dios aquí es lo que Juan describe en Apocalipsis 21 y en Apocalipsis 22. Es el estado eterno, es la nueva creación. Eso es aquí reino de Dios. Y este reino de Dios, hermanos, tiene por lo menos dos cosas importantes. Este reino de Dios tiene santidad y eternidad. El reino de Dios tiene santidad y el reino de Dios tiene eternidad. Y por ello es que usted y yo necesitamos un cuerpo que sea santo y que sea eterno. Por eso Pablo dice allí en el versículo 50 que debe ser un cuerpo que sea incorruptible. Él está pensando en que el reino de Dios es un lugar santo y que no se puede ingresar allí con este cuerpo corrupto, pero además ese reino es eterno y por lo tanto el cuerpo debe tener la capacidad de vivir para siempre, para que se pueda disfrutar de la eternidad. Así que este versículo 50 nos enseña que es imposible, hermanos, que usted y yo entremos al reino de Dios con el cuerpo que tenemos ahora. Pero yo quiero que compaginemos el verso 50 con el verso 53. El verso 53, Pablo usa otra palabra que es necesario. Necesario, mire, es absolutamente necesario que este cuerpo que tenemos ahora se vista, como dice allí, de incorrupción
y que lo mortal se vista de inmortalidad. Vamos, hermanos, a agarrarnos allí de la palabra vestirse. ¿Sí la ven? En el verso 53, es necesario que esto corruptible se vista y luego, y es necesario que esto mortal se vista. Es necesario que haya una vestidura especial, un traje especial para poder entrar a la eternidad del reino de los cielos. Hermanos, las vestiduras en la Biblia siempre han sido importantes para Dios. Piense usted en Adán y Eva. Dios los vistió con pieles de cordero. Pero luego Dios, por ejemplo, mandó ciertas vestiduras para los sacerdotes. Moisés tuvo que quitarse sus sandalias porque indicaba esto que para estar en la presencia de Dios habían unas vestiduras especiales. Bueno, todo esto, hermanos, está apuntando a ese reino futuro. En el reino futuro necesitaremos unas vestiduras especiales para poder entrar allí. Piense usted, hermano, en la parábola que el Señor Jesucristo cuenta en Mateo capítulo 22 acerca de una fiesta de bodas, acerca de la invitación que Él hace a muchas personas para que vengan a esa fiesta, pero en el versículo 11, note lo que ocurre allí en esa fiesta de bodas. Dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí, en la fiesta, a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció y luego procedieron a sacar ese hombre de esa fiesta de bodas, ¿no? El hombre llegó a la fiesta sin la ropa adecuada. En la invitación le dijeron etiqueta formal y de pronto él se fue sport, se fue en sudadera y eso era algo muy respetuoso, así que lo sacaron. Esta parábola, hermanos, deja ver que para poder entrar a la fiesta del Señor en la nueva creación es necesario estar vestido con unas vestiduras especiales. Estas vestiduras son las que nuestro texto dice, se llaman vestidura de incorruptibilidad y vestidura de inmortalidad. Si usted no tiene, hermanos, esas piezas en su armario, usted no va a poder entrar en el reino del Señor. Ahora, miren, pongamos un ejemplo, hermanos, digamos que la ciencia avanzara tanto, digamos que el traje espacial en los siguientes 50 años va a avanzar muchísimo y va a avanzar tanto y las misiones espaciales, vamos a poner este ejemplo, hermanos, van a avanzar tanto de que descubrieron la puerta para entrar al tercer cielo. Vamos a decir así, descubrieron el límite espacial y encontraron la puerta para poder entrar al tercer cielo. Y entonces el ser humano se dispone a diseñar un traje que sea adaptado para poder entrar al tercer cielo. Y el ser humano hace el intento y envían al astronauta con un traje que creen que puede ser adaptado para el tercer cielo, pero en la milésima de segundo, en la milésima o millonésima de segundo en la que este astronauta con el traje más avanzado que el ser humano pudiera hacer, da un paso en ese lugar, es fulminado al polvo, es atomizado, no puede entrar a ese lugar. Esto nos hace pensar, hermanos, en que este cuerpo no puede, y el ser humano no puede, por más que se esfuerce, tener acceso a la presencia de Dios. Esta afirmación, hermanos, ataca profundamente nuestro orgullo. Nuestro orgullo, hermanos, nos dice que nosotros somos algo, que nosotros tenemos algo. Tal vez usted esté sentado allí, hermano, y usted está pensando, no, yo tengo buena ropa, yo tengo belleza, yo tengo inteligencia, yo me he visto adecuadamente, yo tengo buena genética, yo tengo buena musculatura, yo tengo buena altura, y usted está muy orgulloso de ese cuerpo
que usted tiene. Y claro, tampoco es que va a destruir su propio cuerpo, hay que estar feliz y agradecido con el cuerpo que Dios nos ha dado, pero no podemos estar orgullosos, ya que, hermanos, este cuerpo que usted tiene ahí, por más bonito que sea, por más especial que sea, no podrá entrar en el reino de Dios. Ese cuerpo que usted tiene no le sirve para entrar en la eternidad. Usted necesita un nuevo cuerpo. Además, hermanos, no hay nada que podamos hacer para preparar nuestro cuerpo, capacitarnos, reformarnos para poder entrar en este reino. Es imposible. Se requiere de un cuerpo totalmente transformado. Y ese cuerpo, hermanos, nos será dado, ¿qué día? El día de la resurrección final. Así que, hermano, baje su orgullo, baje su vanidad, porque el cuerpo que usted tiene no sirve para nada, al menos para entrar en este reino. Pero estos dos versículos, el 50 y el 53, hermanos, también nos enseñan algo acerca de la santidad. La santidad es tan penetrante, es tan profunda, que nada inmundo puede entrar en su presencia. Dios es tan glorioso, tan santo, que nada de lo que usted tiene hoy o de lo que es usted hoy puede acercarlo a la presencia de Dios sin que usted se muera fulminado en ese momento. La presencia de Dios es totalmente gloriosa, es como una luz que nos destruiría por completo si llegásemos a presentarnos en este cuerpo que tenemos. Hermanos, nosotros hemos sido justificados por la fe, ¿no? Ser justificados por la fe es que hemos sido declarados justos, ¿no? Es decir, Dios ha emitido una sentencia y ha dicho: usted era culpable, pero ahora usted ante mis ojos es justo, ¿sí? Dios nos declara como justos, pero en el interior nuestro no somos justos. Somos justificados, pero no somos justos. O sea, su carne y sus huesos, su alma y la mía están corrompidos por el pecado. Entonces, aunque somos justificados, todavía no hemos sido hechos justos. Ser justo equivale a ser glorificado. Ser justo equivale a ser santificado plenamente. Y esa condición de perfecta justicia en alma y cuerpo es necesaria para poder entrar al reino de Dios. La Biblia dice, hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Y Apocalipsis 21 dice, versículo 27, que en ese reino, que en esa ciudad no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que no hay posibilidad para que su carne corrupta pueda ingresar en el reino de Dios. Pero, hermanos, esta afirmación que estamos viendo en primer lugar también es para nuestro consuelo. También es para nuestro consuelo. Seguramente usted, al igual que yo, ha experimentado lo que es vivir en este cuerpo. Seguramente usted ya se habrá enfermado, seguramente usted ya habrá sentido cosas que han traído aflicción a su corazón. Seguramente muchos de ustedes hoy están aquí enfermos, con una enfermedad que les ha hecho gastar recursos, que ha desgastado sus ánimos, una enfermedad que los ha abofeteado una y otra vez. Así que su realidad y la mía, hermanos, es que andamos en unas ropas andrajosas. Andamos en ropas andrajosas en este cuerpo. Este cuerpo está corrupto, está enfermo.
Y eso realmente, hermanos, trae aflicción, angustia, tristeza. Alguien enfermo raramente está feliz, raramente. Pero hermanos, la doctrina de la resurrección final consuela nuestro corazón, porque nos ayuda a recordar que un día usted se quitará esas ropas andrajosas, un día esos malestares que usted tiene, un día esos dolores que usted sufre, esas enfermedades de las que usted va a morir. ¿Sí? Tal vez usted esté joven aún y tal vez ve muy lejos aún enfermarse, pero se va a enfermar y va a morir. No sabemos de qué tipo de enfermedad. Pero cuando usted esté en esa situación, recuerde que eso no va a ser para siempre. Serán unos 20 años, 30 años, 10 años, pero no va a ser para siempre. Un día ese cuerpo será renovado y usted no tendrá más enfermedad, sino que usted tendrá ese vigor, usted tendrá esa salud con la que podrá servir al Señor por toda la eternidad, ¿no? Y dicho sea de paso, hermanos, la salud aquí en la tierra, si usted está enfermo, hermano, y usted anhela salud, usted debería anhelar la salud para poder servir al Señor. Si su motivación para ser saludable es otra, enfoque su motivación. Necesitamos salud ¿para qué? Para servir al Señor cada día de nuestra vida. Así que saber que resucitaremos, saber que este cuerpo corrupto será vestido de incorrupción, hermanos, de verdad consuela nuestros corazones. Así que, hermanos, habiendo visto esta primera afirmación en nuestro pasaje de la absoluta necesidad de la resurrección para entrar en el reino de Dios, vamos a ver ahora una segunda afirmación en los versos 51 y 52. Ahí está. La segunda afirmación, hermanos, de este pasaje es que la resurrección final de los cristianos es un misterio desvelado. Yo sé que eso no le hace mucho significado a usted, pero vamos a entender qué significa. En el versículo 51, mire cómo Pablo introduce el tema de la resurrección final. Él dice, he aquí, os digo un ¿qué? Misterio. O sea, él va a revelar, él va a desvelar un misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo que había permanecido oculto, pero que llegado cierto momento, Dios da a conocer. Eso es un misterio. Algo que había permanecido oculto, pero llegado cierto momento en la historia de la redención, Dios lo da a conocer. La resurrección final de los cristianos había sido algo que estuvo oculto, algo que no se había entendido bien hasta este momento, cuando el apóstol Pablo, en el tiempo del nuevo pacto, nos va a descubrir los gloriosos detalles sobre la resurrección final. Así que vamos a considerar, hermanos, dos cosas, dos misterios desvelados acerca de la resurrección final, que son principalmente el verso 51 y el verso 52. Así que vamos a considerar el primero a través de esta pregunta, y es, ¿quiénes experimentarán la resurrección final? ¿Quiénes? Y la respuesta del apóstol Pablo es, todos los creyentes, estén vivos o estén muertos. Ese es el primer misterio desvelado. Yo sé que a usted no le parece eso impresionante, pero vamos a darnos cuenta que efectivamente lo es. Así que el primer misterio, hermanos, es que todos los cristianos van a recibir un cuerpo transformados, sea que estén vivos en el día de la segunda venida, o sea que estén muertos en el día de la segunda venida, todos vamos a recibir un cuerpo transformado. Ese es el primer misterio que el apóstol desvela. Nota el versículo 51, está muy claro, dice, no todos, ¿qué? Dormiremos, pero todos seremos
transformado. Así que Pablo nos deja ver aquí dos grupos de personas. Aquellos que van a estar vivos para el tiempo del final y aquellos que van a estar muertos para el tiempo del final. ¿Qué va a pasar con los vivos y qué va a pasar con los muertos? Los que están vivos, dice Pablo, van a ser transformados. No van a ver la muerte física, sino que van a ser transformados. Pero los que estén muertos van a ser levantados de sus tumbas y van a recibir un cuerpo que es el cuerpo de la resurrección, y tanto los unos como los otros serán introducidos al reino de Dios. Así que todos los creyentes, hermanos, recibirán este cuerpo de la resurrección. Y algo que es importante, hermanos, recordar, miren, siempre que uno está hablando del tema de la resurrección, alguien pregunta la siguiente pregunta, y es, ¿nos reconoceremos en el cielo? ¿Será que sabremos quiénes somos? Y la respuesta, hermanos, está en un pasaje. Vamos a ir a Job capítulo 19. Job capítulo 19, palabras de Job allí en su tiempo. Y quiero que leamos del verso 25 al verso 27. Dice Job así: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, note lo que dice, en mi carne, no en otra carne, sino en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos, los mismos, no otros, lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Hermanos, estas palabras, aunque son palabras ocultas, ¿no?, porque son del antiguo pacto, nos dejan ver que en el cielo tendremos no otro cuerpo, sino el mismo cuerpo, pero la gran diferencia es que un cuerpo será glorioso y el que está aquí no es glorioso. Así que hay una continuidad entre el cuerpo que usted tiene hoy y el cuerpo que tendrá. Usted va a tener el mismo rostro, lo van a reconocer allí, los mismos ojos, lo van a reconocer allí, es el mismo cuerpo, y por eso, hermanos, pues va a ser de alegría poder ver a muchos de nuestros familiares y hermanos, porque imaginen ustedes llegar allí y no conocer a nadie, y mucho gusto, yo soy tal, mucho gusto, conocer a todos. No, podremos reconocernos, podremos hablar con todos los santos del Antiguo Testamento, podremos decir, bueno, ¿dónde vive Abraham? Quiero ir a visitar a Abraham, o ¿dónde está Isaac? Vamos a visitarlo. Podemos reconocernos, hermanos, en esa nueva creación. Así que el primer misterio revelado es este: todo cristiano recibirá un cuerpo nuevo, sea que esté muerto o sea que esté vivo. Pero en el versículo 51, volvamos allí, hermanos, a 1 Corintios 15, versículo 52, ahí Pablo abrió de par en par el conocimiento sobre la resurrección final. Y nos dice, por lo menos, hermanos, 5 cosas que yo quiero que consideremos, 5 detalles acerca de la resurrección final que Pablo nos va a desvelar en el versículo 52. Lo primero, hermanos, es que esta resurrección, como dice el verso 52, ocurrirá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Así que esta resurrección será instantánea. La palabra momento que encontramos en este versículo es una palabra griega que nosotros conocemos en nuestro idioma. Es la palabra átomo. Así que la palabra griega allí es en un átomo, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué los escritores utilizaron la palabra átomo? Bueno, en el siglo V, más o menos antes de Cristo, un filósofo empezó a pensar y dijo,
debe haber algún momento en el que la materia no se pueda dividir más. Llega un momento en que uno empieza, voy a poner un ejemplo, a coger un pan y empiezo a partirlo, y parto el pan, y parto el pan, y parto el pan. Va a llegar un momento en el que yo no voy a poder partir más el pan. O sea, va a llegar un momento en el que la materia no se va a poder dividir más. A ese concepto él llamó átomo. Así que desde el siglo V antes de Cristo está ese concepto acerca del átomo, que es la parte o la partícula más pequeña que es indivisible. Claro, eso lo hizo él por medio de la reflexión filosófica, porque en ese tiempo no había microscopios ni nada de esto. Pero hoy en día, hermanos, con el avance de la ciencia y la tecnología, se ha propuesto, se ha dicho que existe un mundo subatómico que incluso puede ser más pequeño que el mismo átomo. Algunos llaman a esto el reino cuántico, como en las películas de Marvel y demás, en donde hay partes que son más pequeñas aún que un átomo. Bueno, sea como sea, hermanos, esa es la palabra que usa aquí el apóstol Pablo para decir que en la resurrección final va a ocurrir, esta resurrección va a ocurrir en una millonésima de segundo. Usted cierra los ojos y vuelve y los abre y ya usted tiene un cuerpo glorificado. Así que eso es impresionante, nos llena de asombro cómo el gran poder de Dios va a transformar estos cuerpos en un momento, en un átomo, en una millonésima de segundo. Es glorioso lo que va a ocurrir, hermanos, el día de la segunda venida de Cristo. Así que esta resurrección será instantánea. Pero en segundo lugar, hermanos, esta resurrección también será final, será la última. Versículo 52 dice, a la final, trompeta, porque se tocará la trompeta. Note usted que no dice la penúltima trompeta, ¿no? Note usted que no dice la antepenúltima trompeta. ¿Qué trompeta es? La última, hermanos, la última. Y me adelanto a otro punto que voy a dar, pero después de esta no hay más resurrecciones. Esta es la última resurrección que en la historia de la redención va a ocurrir. Pero, ¿por qué Pablo utiliza el lenguaje de la trompeta? ¿Por qué Pablo dice aquí que se tocará una trompeta? Este lenguaje es traído, hermanos, del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios iba a ser convocado, se tocaban las trompetas. Cuando el rey llegaba y la presencia del pueblo era necesaria, se tocaban las trompetas y el pueblo entonces acudía a la presencia del rey. Así que en el día de la resurrección final, la última trompeta se va a tocar y el pueblo de Dios, sea que esté muerto, sea que esté vivo, se reunirá en la presencia del rey con un cuerpo glorificado. Veamos el pasaje paralelo de esta verdad. Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Y allí en el capítulo 4, desde los versos 13 en adelante, Pablo habla sobre la segunda venida de Cristo, que es también la ocasión cuando vamos a ser resucitados. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, quiero que leamos los versos 15 y 16. Es el pasaje paralelo, Pablo está hablando de lo mismo. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ¿no? La segunda venida de Cristo, no precederemos a los que durmieron. Porque, versículo 16, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y mire, con trompeta de Dios, Pablo está hablando de lo mismo, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero,
y luego nosotros, verso 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En este pasaje podemos observar, hermanos, cómo el momento de la segunda venida de Cristo es el momento que trae esta resurrección postrera, esta resurrección final. Cristo mismo es el que viene con esta trompeta de Dios, y es en ese mismo momento, como usted puede observar en el verso 17, que ocurre el arrebatamiento. Así que la segunda venida de Cristo, la resurrección final y también el arrebatamiento ocurren el mismo día, el día de la segunda venida de Cristo, hermanos. Miren Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, otro pasaje paralelo, hermanos, de Corintios. Verso 28 y 29. Juan 5, 28 y 29 dice el apóstol Juan: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí, hermanos, note que ya no se menciona la trompeta, sino que se menciona el llamado de Cristo. Cristo llama a todos los que están en los sepulcros, ¿y qué hacen todos esos muertos? Responden al poderoso llamado de Cristo. Ni aún en los sepulcros nos vamos a poder esconder de encontrarnos en la presencia de Dios. Pero note también Mateo 24, otro pasaje paralelo, hermanos, acerca de este día, del día final. Mateo 24, versículo 31, voy a leerlo, dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Así que, hermanos, el lenguaje de las trompetas, el lenguaje de la voz, es el lenguaje de la resurrección final. Estos tres pasajes nos llevan a la conclusión de que en la segunda venida de Cristo es cuando ocurre de manera pública y universal la resurrección final de los cristianos y también la resurrección de los incrédulos. Y ocurre también ese arrebatamiento o esa transformación de los creyentes que estén vivos. Pero ahora, hermanos, vamos a una tercera observación. Y es que esta resurrección final será soberanamente poderosa. Volvamos a 1 Corintios. Y en el verso 52 vemos la siguiente frase. Dice: los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Note, hermano, en primer lugar, que estos verbos que usted ve en el verso 52, resucitado y transformado, son verbos que aparecen en su forma pasiva, ¿no? Y la forma pasiva de un verbo está indicando que no es el sujeto el que realiza la acción, sino que es el sujeto el que recibe la acción. Así que no es la resurrección ni la transformación la obra de los creyentes. Ellos no pueden resucitarse y ellos no pueden transformarse. Eso es una obra ¿de quién? De Dios. Él es el soberano, Él es el que transforma los cuerpos y el que levanta a los muertos. Así que la gloria sea para Dios, porque Él es el que hace esto. Ahora, piense, hermanos, usted en esto, mire, para tratar de dimensionar el poder que se va a manifestar ese día. Desde que Adán y Eva recibieron la promesa de Dios y creyeron en ella, se empezó a contar a los primeros creyentes, ¿no? Todo el Antiguo Testamento, muchedumbre
muchedumbre de creyentes dejó, y todos ellos, ¿dónde están hoy? En sus tumbas. Tal vez ya hechos polvo, ya comidos por gusano. Mucho de ese polvo quizá hasta lo habrán pisado nuestros pies ya después de tantos miles de años. Así que piense también en los cuerpos de todos los creyentes de hace ya 21 siglos de historia de la iglesia. Los cuerpos de los grandes doctores de la iglesia, Agustín, Tomás de Aquino, Lutero, Calvino, los puritanos, pero piensen los cuerpos también de sus seres queridos que han partido, y sume, tantos cuerpos, deben ser millones de millones. Pues hermanos, en un átomo serán levantados, y los que estemos vivos seremos transformados. Eso es una demostración inmensa del gran poder de Dios. Dios puede hacer que el polvo de alguien que fue cremado o enterrado o echado en el mar sea construido otra vez para ser el mismo que fue, pero ahora en un estado glorificado. Así que por eso el versículo dice: resucitados y transformados. Esas son palabras de mucho poder de Dios. Pero también, hermanos, esta resurrección final, en cuarto lugar, será definitiva. Será definitiva. Es decir, hermanos, que después de esto usted no va a seguir siendo o no va a entrar en un proceso, ¿no?, de transformación, sino que es una resurrección y una transformación definitiva en la cual el pecado le será quitado. Claro, tal vez usted va a seguir conociendo a Dios, pero por lo menos ya no va a tener el pecado, va a ser un acto concreto de Dios, no va a ser un proceso en el que usted va a empezar a resucitar a lo largo de los siglos, no, va a ser inmediato y definitivo. El cuerpo suyo, hermano, va a ser transformado a la imagen y a la semejanza del cuerpo de Jesucristo. Jesucristo es el modelo de cuerpo y alma al que todos nos pareceremos en la gloria eterna. Él es nuestra meta, seremos resucitados a imagen de Él. Y eso se llama la santificación plena, la glorificación, el estado de gloria, la redención o la adopción de nuestro cuerpo. Pero también, hermanos, en quinto lugar, esta resurrección será única y general. Algunos, hermanos, han sugerido que en el pasaje de Corintios que estamos observando, hermanos, y también en el pasaje de Tesalonicenses que observamos, no menciona la resurrección de los muertos, y de hecho no lo hace, ¿no? Ni en Corintios, ni en Tesalonicenses menciona la resurrección de los incrédulos. Sí menciona la resurrección ¿de qué? De los creyentes, pero no de los incrédulos. Entonces, estos amados hermanos han dicho que como no menciona la resurrección de los incrédulos, entonces la resurrección de los incrédulos va a ocurrir otro día, y no ese mismo día, otro día. Entonces tenemos al respecto dos grupos de hermanos que en verdad son amados, no lo estoy diciendo, hermanos, sarcásticamente ni nada, son amados hermanos. Y por ejemplo, ellos dicen que va a haber 2 días diferentes de resurrección. Una de ellas será este momento, cuando los creyentes resucitan. La otra resurrección, dicen ellos, ocurrirá después de 1 milenio literal, es decir, después de 1000 años. Esa última sería la resurrección de los incrédulos. Así que para ellos hay 2 resurrecciones, la de los creyentes antes del milenio y la de los incrédulos después del milenio. Esa es una postura, la famosa postura premilenial. Pero por otro lado, otros amados hermanos también, dispensacionales, añaden 2 resurrecciones más, para tener 4 en total. Entonces, además de las 2 que ya les mencioné,
ellos añaden una resurrección después de 7 años de tribulación, luego añaden otra resurrección al final del milenio literal, y luego añaden otra resurrección que es la que ocurre al final de los tiempos. Así que estas posturas, hermanos, enseñan que hay más de 2 resurrecciones. Hermanos, nosotros creemos, a la luz de 3 pasajes que les voy a presentar muy rápido, que la resurrección final es única y definitiva, que ocurre el mismo día y es de manera general, que incluye tanto a los creyentes como a los incrédulos en el mismo día. Miren estos pasajes rápido, hermanos, voy a pasar por ellos rápido y otro día los vamos a analizar. Daniel capítulo 12, y vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Mírelo aquí. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Este pasaje, hermanos, enseña que la resurrección final ocurrirá tanto para los justos como para los injustos. Ese es el primer pasaje. Juan capítulo 5, un segundo pasaje, hermanos, que nos permite considerar que solamente habrá una resurrección general. Juan 5:28, ya lo leímos hace un rato, dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vendrá hora, será el mismo día en el cual todos, tanto creyentes como incrédulos, resucitarán. Pero mire también en la teología de Pablo, Hechos 24, verso 15. Pablo está dando su defensa ante Félix y va a decir lo siguiente en el verso 15. Hechos 24:15 dice: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Hermanos, estos pasajes y otros más enseñan que la resurrección final que se está hablando en Corintios y en Tesalonicenses será la última, definitiva, y que no habrá más resurrecciones. Pero, por otro lado, hermanos, ¿por qué Pablo entonces no mencionó la resurrección de los incrédulos en capítulo 15 de Corintios y en capítulo 4 de Tesalonicenses? Sencillo, hermanos, no era el tema del apóstol Pablo. Pablo estaba hablando para consolar a los creyentes, estaba hablando para animarles a ellos, y por eso no incluye allí el tema de la resurrección de los incrédulos, aunque, como hemos visto, hermanos, en otros pasajes sí se incluye la resurrección general de los justos y de los injustos. Ahora, hermanos, déjenme pasar algunas implicaciones de esto que hemos considerado. Otra vez, hermanos, lo primero es que esta doctrina, la doctrina de la resurrección final, sea la postura que usted tenga, trae consuelo, debe traer consuelo cuando mueren otros cristianos. Así usted los conozca o así no los conozca, usted debe ser consolado al pensar en que los cristianos que mueren serán un día resucitados. Miren, yo no sé, tal vez usted ha tenido la experiencia, yo la he tenido, y es ver a las personas en su lecho de muerte. Cuando alguien está en su lecho de muerte, es el momento más frágil, es el momento más débil, es el momento más humillante, y esa imagen de ver a alguien en el lecho de muerte le queda a uno aquí grabada para toda la vida. Pero, hermanos, un día usted va a borrar esa imagen, porque esa última imagen que usted vio de ese ser querido, usted la va a olvidar,
Porque la próxima vez que usted le vea el rostro a esa persona, usted no lo va a ver débil, ni lo va a ver arrugado, ni lo va a ver enfermo, sino ¿cómo lo va a ver? Vestido de gloria, rejuvenecido, fortalecido, sin pecado. Así que ahí usted puede coger eso y decirle a su corazón que no se desanime, porque un día va a ver cómo la muerte ha sido vencida por la gloria de Jesucristo en esas personas. Así que, hermanos, esta doctrina de la resurrección final nos trae consuelo cuando nuestros hermanos y hermanas en la fe han muerto. Pero en segundo lugar, esta doctrina nos trae fuerzas en los momentos cuando nosotros mismos estamos cercanos a la muerte. Tal vez usted esté enfermo y sabe que tal vez por esa enfermedad va a morir. O tal vez usted no lo sabe y al salir de aquí va a morir. No sabemos. O tal vez el Señor le conceda a usted o me conceda a mí pasar muchos años muriéndose en un hospital. No lo sabemos. Si el Señor lo planea así, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, cuando usted esté en esa situación, hermano, cuando usted esté allí agonizante, sufriendo, adolorido, pidiendo que le inyecten tal vez morfina para el dolor, ahí es donde usted debe recordar la doctrina de la resurrección final. Porque usted debe recordar que su cuerpo no va a estar así para siempre, que su cuerpo pertenece a Cristo y que cuando usted atraviese el límite de la muerte, ya usted será otro ser totalmente renovado. Así que consuélese en los días cuando usted esté a punto de morir, porque todos vamos a morir, hermanos, y allí dígale a su corazón, ya casito voy a resucitar, ya casito voy a estar en la presencia del Señor. Eso trae, hermanos, consuelo al corazón. Pero también, hermanos, esta doctrina de la resurrección final debe traernos pureza. Yo quiero que miremos un pasaje que está en Colosenses capítulo 3. Vamos allí. Colosenses capítulo 3, y es una aplicación de la resurrección, hermanos. Ya el pastor Andrés, el hermano Jaiber han hecho esta misma aplicación y yo también, de la mano con ellos, voy a hacer la misma aplicación. Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice Pablo allí, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, lo que significa el pasaje es que cuando uno empieza a considerar su resurrección final, ¿cómo debe vivir uno aquí? ¿Cómo debe vivir? Como si uno fuera resucitado, ¿cierto? Como si uno ya fuera resucitado. Y de hecho lo somos, en el alma ya hemos resucitado. Pero, hermanos, nosotros, cuando hablamos, cuando nos conducimos como si estuviéramos muertos y no como si estuviéramos resucitados. Déjenme, hermanos, hacer una aplicación muy particular, hermanos. Hermanos, yo les animo a que todos ustedes puedan usar sus redes sociales como las redes sociales de resucitados y no como redes sociales de muertos. Muchos de ustedes usan sus redes sociales para propagar mentiras, engaños, cosas de este mundo. Son cosas de muertos. Hermano, redima sus redes sociales, redímalas. Úselas para hablar de Cristo. Muestre al Cristo resucitado. Si usted ha resucitado, busque las cosas de arriba, redima las redes sociales para que se vea la diferencia.
porque a veces no se ve la diferencia, hermanos, entre quienes y quienes no son resucitados en redes sociales, hermanos, y a nosotros nos ha tocado vivir en este siglo, en el siglo de las redes sociales. Yo siempre me he preguntado, hermanos, si Cristo hubiera vivido en el siglo de las redes sociales, si Pablo hubiera vivido en el siglo de las redes sociales, si los reformadores o los puritanos hubieran vivido, ¿cómo las hubieran usado ellos? ¿Cómo las hubieran usado? Yo sé que las hubieran usado muy diferentes de lo que nosotros las usamos hoy. Y no solamente, hermanos, me refiero a las publicaciones que hacemos, por supuesto estoy hablando de eso, sino que me refiero también a lo que miramos y a lo que consumimos. ¿Usted sigue páginas cristianas de buena doctrina? ¿Sigue videos que le edifican el alma? ¿O sigue puras cosas de este mundo? Hermanos, que sus redes sociales muestren que también usted es resucitado. Pero también, hermanos, dejando esta aplicación, esta doctrina nos hace recordar a nuestro Señor Jesucristo, porque, hermanos, miren, ¿usted por qué va a poder resucitar? Usted va a poder resucitar porque Cristo resucitó, ¿cierto? Y como usted está unido a Cristo, así que es seguro que así como Él resucitó, usted va a resucitar. Usted no hizo nada para ganarse la resurrección, sino que Cristo murió en la cruz y pagó por sus pecados para que usted pudiera resucitar. Así que usted está unido a Cristo y por eso va a resucitar. Pero pregúntese, ¿está usted verdaderamente unido a Jesucristo? ¿Está unido a Jesucristo? Porque si usted no está unido a Jesucristo en esta mañana, usted va a resucitar también, pero para muerte y no para vida. Así que es su necesidad que esté seguro de que se ha unido a Cristo, para que así como Él resucitó, usted también resucite para vida y para gloria. Así que a los amigos que están aquí, que no han creído a la palabra de Cristo, a los hijos de los creyentes, a los niños, a los jóvenes que están aquí, que no han querido creer en Cristo todavía, recuerden cómo Cristo los ha amado muriendo en la cruz por ustedes, ha pagado por sus pecados, para que ustedes crean en Él y tengan vida eterna. Pero sepan algo, tal vez ustedes crezcan, a los jóvenes o a los niños, y tal vez se vayan de aquí y digan, ya me cansé de escuchar esto, y usted nunca más vuelva por aquí. Es posible que pase eso. Pues déjeme decirle que usted sí lo volverá a escuchar. ¿Sabe cuándo lo volverá a escuchar? El día que Cristo lo llame a usted desde la tumba, le va a decir, venga ahora sí, venga y cuadramos cuentas. Y usted, en una millonésima de segundo, aparecerá en la presencia de Cristo y Él le va a decir, ¿no quisiste creer en mí? Ahora te resucito para condenación. Así que ni en la tumba te vas a poder esconder del Evangelio, porque aún allí en la tumba te va a llamar el Señor para pedirte cuentas. Así que cree ahora y resuelve ese problema que tienes de pecado con Cristo. Cree en Él para que seas salvo y seas vestido con las ropas de inmortalidad, de incorruptibilidad, para que puedas entrar al reino de Dios. Aún tienes oportunidad. El Señor dijo, esta es la voluntad del que me ha enviado. Escuchen bien, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Crean en el Hijo, crean ahora, porque Cristo ha prometido que tendrán vida eterna y resurrección para vida. Amén. Vamos a orar, hermanos, y terminamos este tiempo. Padre, nos quedamos, Señor, sin palabras delante de ti, delante de tu plan de redención. Y te damos gracias, Dios, por descubrir este velo para nosotros y dejarnos ver
las glorias que nos esperan. Ayúdanos a ser edificados y consolados, pero ayuda también a los que hoy no tienen consuelo, que puedan hallarlo, Señor, en Jesucristo y en su resurrección final. A ti oramos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.